Buenas noches. A continuación voy a hacer la presentación de diseño de base de datos de los presaberes. Eh, Continúo con mi presentación. Mi nombre es Diana Sofía Rodríguez. Soy técnico profesional en telecomunicaciones, egresada del SENA. Estoy continuando con mis estudios formándome en ingeniería de sistemas. Estoy en un proceso de homologación de materias. Actualmente laboro en una empresa de pruebas de software. Soy líder técnico de un equipo de pruebas. Trabajo en el sector financiero, probando aplicaciones, ya sean móviles o aplicaciones web. Adicional tengo pues certificación ISTQB para el tema de pruebas de software y Scrum Master para temas de metodología ágil que aplicamos en todo el proceso en el que laboro. De acuerdo a la presentación, bueno, digamos que de acuerdo a las actividades, la primera parte de la evaluación histórica de base de datos. Entonces, a continuación voy a hacer un pequeño resumen de lo que a través de los años se ha venido como ese histórico de base de datos. Tenemos desde los años 1960, que hablaba de un tema de jerarquías. Estamos hablando de 1970, 80, 90, 2000 y actualidad. Entonces voy a ir por cada uno de los ítems. 1960, jerarquías. Se basaba en la estructura jerárquica relacionando a muchos, dependencia fuerte entre datos. Los datos se organizaban como carpetas donde cada registro dependía de otro superior. En 1970 viene como la etapa de la red, donde se relacionan muchos a muchos, navegación mediante enlaces, mayor flexibilidad, permite que un registro tenga múltiples padres, mejorando la organización. En 1980 viene la etapa de las relaciones, tablas de relaciones, filas y columnas, claves primarias, foráneas, lenguaje SQL, se separa la estructura lógica de la física, más facilidad de uso. En el año 1990 ya viene enfocada a objetos, clases, encapsulamiento de herencia, permite almacenar datos complejos, multimedia, gráficos, etcétera. Para el año 2000 ya viene con el tema distribuido, entonces surgen las necesidades de grandes volúmenes de datos, no relacional, escalabilidad horizontal, mayor rendimiento y flexibilidad para datos masivos y no estructurados. En la actualidad pues se maneja lo que es el NoSQL, Big Data, nube, IA, para así apuntamos, uso masivo de datos en tiempo real, integración con inteligencia artificial, capacidad de procesar enormes volúmenes de datos en tiempo real. Las bases de datos ahora se optimizan solas y ayudan en la toma de decisiones. La evolución de base de datos en este caso muestra un cambio desde estructuras rígidas y dependientes, que fueron los años previos, hacia sistemas flexibles, distribuidos e inteligentes, que está apuntando hacia la IA. Listo, conceptos seleccionados de acuerdo al documento de lectura. Entonces, digamos que me enfoqué en tres. Fueron tarjeta perforada, que es uno de los primeros métodos utilizados para almacenar y procesar información en computadoras antiguas. Fue una tecnología inicial que permitió automatizar procesos antes de los sistemas dirigidos modernos. Acá hay una imagen previa de cómo funciona una tarjeta perforada, donde se podía hacer unos temas de lógica, por decirlo así, como un sí o un no, dependiendo pues de la tarjeta, dependiendo de la información que se almacenara. Entonces estaban hechas en cartón, obviamente con perforaciones. Cada agujero representaba datos o instrucciones, como comentaba por ejemplo el CIBEL, ¿no? Y usadas en los años entre 50 y 70. Tenemos el otro concepto acá, es el proceso de guardar una copia de datos para protegerlos ante pérdidas. Entonces, características: se almacenan en dispositivos externos o en la nube, puede ser automático o manual y permite recuperar información en caso de fallos. Antes, o bueno, digamos que era una época donde manejábamos lo que son las memorias USB o teníamos un tipo de almacenamiento, bueno, hablo de una época anterior, cassettes, etcétera, y pues estamos apuntando a ya almacenamiento, lo que llamamos ahora en nube, porque pues realmente ya hacia allá vamos. Ya no es tener un dispositivo físico, sino ya manejarlo directamente en una nube, llamémoslo así. Lenguaje SQL es el otro término. SQL, pues obviamente enfocado a un lenguaje utilizado para gestionar bases de datos relacionales. Entonces, características: permite consultar, insertar, actualizar, eliminar datos. Una de las sentencias que tenemos acá a continuación es el select, me permite seleccionar en una base de datos. Insert, pues insertar registros sobre la base de datos. Update, para modificar, y el delete, para borrar en este caso. Listo, tendencias. ¿Hacia dónde vamos con el tema del uso de las bases de datos? Entonces, tenemos la integración con inteligencia artificial. Entonces, aquí realmente estamos evolucionando hacia sistemas más inteligentes, escalables y seguros, como lo comentaba anteriormente. La inteligencia artificial, pues, es una de las tendencias más fuertes que tenemos en este momento. Todo va apuntando hacia la inteligencia artificial. Las bases de datos, digamos que ya son más óptimas a nivel porque ya están trabajando en nube. Tenemos también precisamente bases de datos en la nube, cloud database, precisamente porque son los almacenamientos donde puede participar o tenemos ya llamémoslo así, mayor rango
de oportunidad para que la gente pueda pues acceder. No solamente se enfoca a que sea un servidor local, que sea el que tenga la información, sino que ya pueden acceder miles de personas a nivel mundial. No estamos hablando directamente de un solo sitio, por eso mismo llamamos nube, porque pues ya te ya va a permitir hacia cualquier lado. Bases de datos multimodelo, pues son sistemas que combinan varios tipos de bases de datos en una sola. Entonces no estamos hablando de algo rígido, por ejemplo, no sé, una base de datos muy vieja de SQL, sino que pues estamos hablando de ya varias bases de datos que están integradas. Mayor enfoque en seguridad y privacidad, obviamente pues estamos apuntando a que todo sea supremamente restringido, temas de seguridad pues obviamente para tener protegidas, por ejemplo, el tema de base de datos, el tema de trabajar en nube, etcétera. Y manejo de Big Data y datos no estructurados. ¿Sí? Entonces el volumen de datos sigue creciendo rápidamente, estamos hablando de bases de datos súper gigantes, ya no es hablando de una base de datos pequeña donde se almacenaba una pequeña información de pronto de, no sé, nómina de una empresa, ejemplo, ya estamos hablando de algo macro, entonces pues realmente va el enfoque ya. Entonces, digamos que en resumen, la integración con inteligencia artificial representa obviamente la tendencia más importante ya que permite automatizar procesos, ¿sí? Digamos que enfocados a temas de organizaciones ya más grandes, todo está apuntando, las empresas están apuntando a trabajar con IA y obviamente con nube. Además, el uso de de la nube, los modelos multimodelo y el manejo de grandes volúmenes de datos está transformando pues, la forma en cómo las organizaciones se están estructurando en estos momentos. Un ejemplo de utilización de base de datos es, tenemos literal, digamos que estoy trabajando a nivel de sector bancario, pues voy a hacer el ejemplo aquí, algo a grandes rasgos, gestión de cuentas y transacciones bancarias. Vamos a hacer este ejemplo a nivel de base de datos. Por ejemplo, en este caso, en un banco las bases de datos pues, se utilizan para almacenar, organizar y gestionar toda la información de los clientes y sus operaciones financieras. Acá va a ser algo muy básico, pues como para dar el ejemplo. En este caso, pues se utiliza, o más bien tenemos una tecnología utilizada, por ejemplo, en este caso, bases de datos relacionales a nivel de SQL para almacenar esta información, sistemas distribuidos, sistemas en la nube y seguridad avanzada, obviamente encriptación, porque estamos hablando de datos sensibles. Importancia en la base de datos en el banco, seguridad, pues protege información sensible, precisión, evita errores en saldos, digamos que para este caso, rapidez, operaciones en segundos y disponibilidad, acceso 24/7, cajeros, aplicaciones y web. ¿Qué información almacena la base de datos? Por ejemplo, para este caso, estamos hablando de datos del cliente, puede ser nombre completo, número de identificación, dirección de contacto, historial crediticio. Esto es un ejemplo, existen muchos más campos que pueden almacenar, por ejemplo, edad, género, etcétera. Productos financieros, cuentas de ahorro corriente, tarjetas de crédito y préstamo, generalizando, obviamente pueden existir más productos financieros que puedan tener la entidad y transacciones, por ejemplo, en este caso consignaciones, retiros, transferencias y pagos que son las más comunes. Pueden existir por debajo otro tipo de transacciones que también puedan estar relacionadas pues, en estas bases de datos. Este es un ejemplo claro de donde se puede utilizar una base de datos o llamémosle varias bases de datos que se pueden integrar para un conjunto, en este caso de una organización. Conclusiones. Bueno, las bases de datos han evolucionado desde sistemas rígidos como son las tarjetas perforadas, como lo comentaba anteriormente, modelos jerárquicos hacia plataformas modernas más flexibles, distribuidas e inteligentes. El modelo relacional marca un cambio fundamental a facilitar la organización de los datos mediante tablas y el uso del lenguaje SQL, que sigue siendo esencial en la actualidad. Y las nuevas tendencias, especialmente la integración con inteligencia artificial y el uso de la nube, están transformando las bases de datos en sistemas autónomos, escalables y más eficientes. Hacia allá va dirigido todo el mundo literal. Las organizaciones se están enfocando mucho a trabajo en AWS en nube, se están enfocando mucho a tener bases de datos, digamos, administradas por unos terceros, obviamente cumpliendo con todo el tema de seguridad, de informática, hablando de tema de, por ejemplo, de encriptación, por ejemplo, para temas de datos sensibles, digamos que para evitar precisamente tener de pronto servidores locales donde pueda haber mayor riesgo de tener información y obviamente todo está apuntando a eso. La IA es súper importante, digamos, en este proceso de transformación. Y en conjunto las bases de datos se han convertido en un componente esencial para la toma de decisiones, el funcionamiento de las organizaciones y el desarrollo tecnológico en la actualidad, que es hacia donde vamos. ¿Listo? Muchas gracias